Enunciado: se conduce un caudal de 0,5 metros cúbicos segundo por un canal rectangular de sección de máxima eficiencia hidráulica, con pendiente de 1%. En cierto tramo el canal tiene que atravesar una carretera con una alcantarilla. Coeficiente de rugosidad n igual a 0,014, que conduce caudal máximo para unir la sección rectangular con la alcantarilla. Se construye una transición con la misma pendiente del canal y de 10 metros de longitud. Si las pérdidas en la transición son despreciables, determinar con detalle a. La velocidad del agua en la sección rectangular. B. El radio R de la alcantarilla cuyo tipo de flujo es uniforme. Datos. Los datos que tenemos son el caudal 0,5 metros cúbicos segundo, sección de máxima eficiencia hidráulica, pendiente del 1%, coeficiente de rugosidad 0,014 y caudal máximo, ¿no? Y ya estamos hablando de la alcantarilla. L igual a 10 metros, la longitud de transición. Entonces lo que tenemos nosotros es esta alcantarilla, ¿no? Nos dice que va a haber una transición. En resumen, aquí tenemos el canal rectangular y va a haber en cierto punto una longitud de transición, ¿no? Longitud de transición de 10 metros LT, donde vamos a tener la alcantarilla. La alcantarilla que es algo así, ¿no? Nos dice que por encima hay una carretera, ¿no? Pasa una carretera. Entonces eso en resumen. Empecemos calculando lo que nos pide. En este caso el inciso A es la velocidad. Acá empezamos. Inciso A, velocidad en la sección rectangular, ¿no? Velocidad en la sección rectangular. En la sección rectangular. Entonces vamos a tener lo siguiente. Sección rectangular. Tenemos el canal rectangular, pero nos dice que va a ser de máxima eficiencia hidráulica, lo cual sección de máxima eficiencia hidráulica. Para lo cual vamos a hacer el desarrollo. Sabemos que acá vamos a obtener un tirante Y, es la altura, ¿no?, a la que está el líquido, y una base B. Aquí es muy sencillo, el área sabemos que va a ser igual a la base por la altura Y. Pero recordemos que nos está indicando que tiene que ser de sección de máxima eficiencia hidráulica, para lo cual el perímetro va a ser lo siguiente. Perímetro va a ser la base, es todo lo que está en contacto con el fluido, ¿no? En este caso la base más dos veces el tirante porque está en contacto, ¿no? Las dos paredes. 2Y. Bueno, ya tenemos. Y lo único que vamos a hacer es despejar de acá. Uno lo vamos a colocar, en acá lo vamos a colocar 2. Ecuación 2. Lo que hacemos de ecuación 1, vamos a despejar lo que es B, ¿no? B va a ser igual al área sobre Y. Ya tenemos. Entonces, ¿qué nos dice la condición? Que debemos derivar, ¿no? Derivamos el perímetro. Para este caso particular es respecto del tirante. Si fuese una circunferencia sería respecto del ángulo, ¿no? Porque es lo que se varía la altura del fluido. Eso tiene que ser igual a cero, ¿no? Entonces la condición tenemos.
Pero antes, acá va a ser una ecuación 3. Decimos 3 en 2 porque es el perímetro, ¿no? Hay que tenemos que ir derivando. Perímetro va a ser igual al área sobre el tirante más 2 veces el tirante. Ahora sí podemos empezar derivando. Derivada del perímetro respecto del tirante va a ser igual a lo siguiente. Entonces sabemos que y va a pasar arriba con -1. Es esto, ¿no? Esto es lo que va a pasar. -1. Entonces nosotros sabemos que el signo va a bajar y se le suma otro negativo, por tanto va a ser -2 por el área. Y lo que voy a tener acá va a ser lo siguiente. El área sobre y al cuadrado. No solamente para recordarnos. Más derivada del perímetro respecto de y. En este caso, y va a ser, derivada de y va a ser 1 y solamente nos va a quedar la constante que va a ser 2. Todo eso es igual a 0. Despejamos lo que es el área y voy a tener lo siguiente. Acá me hago una separación, coma. El área va a ser igual a 2 veces y al cuadrado, ¿no? El signo -2 va a pasar con negativo, pero como tenemos un signo de negativo, se va a volver positivo. Entonces ya tenemos lo que es el área. Y aquí lo vamos a nombrar la ecuación 4, ya estamos, ¿no? Y esta ecuación lo vamos a reemplazar en la 3. Decimos 4 en 3. Entonces, la base es igual a 2 por el tirante al cuadrado, que es el área sobre y. Acá simplifico, lo que voy a tener es lo siguiente. 2y. Entonces, la relación base, la base es igual a 2y, ¿no? Ya, entonces ya tuviésemos calculado la ecuación en la que estábamos buscando, ¿no? Ahora lo siguiente que vamos a hacer es sacar el radio hidráulico, que es igual al área sobre el perímetro. Sabemos que el área va a ser igual al área. Entonces el área tenemos 2y. Entonces no confundirse con esta área, no estamos en sección de máxima eficiencia hidráulica. Sobre el perímetro, en este caso es el que no va a variar, sería, pero bueno, reemplazarlo en nuestros. Entonces acá lo vamos a reemplazar, ¿no? En esta ecuación. Entonces el área me ha salido de sección máxima eficiencia hidráulica 2y al cuadrado sobre y más 2 el tirante. Por tanto, simplificando, lo que voy a tener es directamente 4 veces y. Y acá anoto, ¿no? 4 veces el tirante. Por lo tanto, el radio hidráulico va a ser igual a tirante medios. Entonces ya tengo el radio hidráulico. Si ya tengo el radio hidráulico, ya tengo solamente, me resta aplicar la ecuación de Manning. Aplicando ecuación de Manning. Y voy a tener lo siguiente. El caudal va a ser igual a 1 sobre el coeficiente de rugosidad por radio hidráulico a la 2 tercios por el área, ¿no? Por la pendiente a la 1 medio. Todo es dato, por si acaso. Simplemente vas a reemplazar. En aquí,
el caudal que nos ha dado acá es 0,5. 0,5, entonces va a ser 0,5 igual a 1 sobre 0,0, vamos a revisar, 0,014. 0,14 es el coeficiente de rugosidad. 0,014 por el radio hidráulico, ¿no? Es el tirante medios a la 2 tercios multiplicado por el área. 2 por el tirante al cuadrado. Por la pendiente, a la 1 medio o a la raíz, ¿no? 0,01, 1%. 0,01 la raíz. Entonces ya tengo. Solamente voy a hacer operaciones. Acá tal vez colocar a un lado todas las constantes. 0,5 multiplicado por 0,014. Todo esto entre, acá me falta distribuir, ¿no? Pero en acá te puedo estar adelantando 0,01 la raíz. Lo que voy a tener es lo siguiente: y a la 2 tercios por 2 a la 2 tercios. Todo esto multiplicado por 2 al cuadrado. Solamente eso, ¿no? Como ya le había pasado al otro miembro, voy a tener lo siguiente. En aquí solo estamos haciendo operaciones. Voy a tener lo siguiente. Entonces, 2 tercios más 2, voy a tener y igual a 8 tercios. Ahora sí. Entonces, llevo las constantes. Voy a tener lo siguiente. En acá es 0,5, que era el caudal. 0,014 multiplicado por 2 a la 2 tercios dividido entre 2. Y como resultado voy a tener todos en la calculadora lo siguiente. Acá lo que nos falta es por la raíz de 0,01. Y como resultado voy a tener lo siguiente: 0,338 3 metros. Ya tenemos el tirante. El tirante para esa sección, ¿no? Lo que nos pedía es la velocidad. Por la ecuación de continuidad nosotros sabemos que el caudal es igual, la velocidad es igual a caudal sobre área, ¿no? Sabemos que el caudal es igual a área por velocidad por el área, por la ecuación de la continuidad. Acá solamente me queda reemplazar en el área. Habíamos indicado que mi área va a ser igual a lo siguiente: 2 por 0,3383 al cuadrado, ¿no? Estamos utilizando la ecuación 4. Voy a tener como resultado lo siguiente: 0,2289. 2289 metros cuadrados. Solamente me queda reemplazar. Velocidad va a ser igual al caudal, que hemos dicho que es 0,5 entre 0,2289. Como resultado voy a tener lo siguiente: 2,184 metros segundo.
Entonces ya tengo ahí el inciso A calculado. Acá está el inciso A, la sección rectangular. Ahora lo que me resta es el inciso B. El B me indica lo siguiente. Inciso B, radio de la alcantarilla, ¿no? Radio de la alcantarilla. En este caso me indica que va a ser a caudal máximo. Aquí vamos a hacer un poco de álgebra. Entonces aquí tenemos la pregunta, ¿no? Y nos vamos a traer el gráfico de la alcantarilla. Pero no antes, me falta acá dibujarme la línea. Ya. Ya, la condición para caudal máximo nosotros sabemos que va a ser lo siguiente. Va a ser, en este caso lo voy a hacer de color verde. 5 veces el perímetro por la derivada del tirante, perdón, en este caso es derivada del área. Derivada del área respecto de θ, porque es lo que varía, ¿no? En esta parte, ahorita lo vamos a ver. 2 por el área derivada del perímetro respecto de θ es lo que tenemos que hallar, ¿no? Aquí habíamos indicado que va a depender de este ángulo θ, ángulo θ. Entonces, como en los otros videos que hemos visto anteriormente, en aquí lo que vamos a utilizar principalmente es un triángulo rectángulo para calcular algunas propiedades como la altura, ¿no? Altura, y aquí vamos a tener igual de la misma manera un ángulo phi. Para este caso va a ser phi medios, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque este es un triángulo isósceles. Porque acá esta distancia es igual a 2r. Entonces 2r, los lados 2r, la base 2r, nosotros sabemos que θ va a ser igual a 60 grados. No hay mucho problema. Para lo que necesitamos es tal vez la altura, ¿no? La altura también, pero ya es conocido. Igual valdría la pena demostrar, ¿no? En este triángulo rectángulo, calcular el seno de ese ángulo y nos va a dar lo mismo, 60 grados. Y ahora para la altura lo que vamos a tener es lo siguiente. La altura al cuadrado va a ser igual a menos 2 veces el radio al cuadrado menos el radio al cuadrado, ¿no? Altura, simplificando, lo que vamos a tener es lo siguiente. Va a ser igual a la raíz de 3 por el radio. Entonces de ahí va a salir, ¿no? Eso ya a ojo se puede realizar. Que la parte importante en aquí también es lo siguiente. Nos vamos a reproducir la gráfica de arriba. Acá está el gráfico. Acá está el gráfico y vamos a tener dos áreas conocidas. O dos áreas se van a repartir en dos áreas. Como en los anteriores ejercicios vamos a resolver. Vamos a partir de dos áreas, ¿no? En este caso, lo que vamos a tener es un área número 1, área 1, que va a ser toda esta parte, ¿no? Segmento circular, sección circular. Y el otra área que va a ser la media circunferencia, pero en este caso es parcialmente lleno, eso es lo que es diferente. Es parcialmente lleno, no está cubriendo toda la circunferencia de arriba. Esto es el 2.
Entonces, esta parte ya se ha indicado en anteriores ejemplos, ¿no? De secciones compuestas. No vamos a volver a desglosar mucho, sí, lo que se pueda. Entonces, comencemos. Sabemos que el área 1 va a ser igual a pi por el radio al cuadrado por alfa entre 360 grados. El área 1 menos un medio de la base por la altura. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es acá, ¿no? Tal vez valiera nomás la pena realizarlo. En primera, estamos queriendo hallar este área pequeña, ¿no? ¿A qué va a ser igual esto? O sea, de a esta fórmula es de donde va a salir. Acá, cuando nosotros aplicamos esta fórmula, estamos calculando el área de toda esta sección, que va a estar en función a su ángulo, ¿no? Y le estamos restando el triángulo para tener este área 1, ¿no? Es lo que estamos haciendo en esta ecuación. Por tanto, el área 1, reemplazando, vamos a tener lo siguiente. Pi multiplicado por 2r, ¿no? Acá está 2r. Esta parte es 2r. 2r. Multiplicado por 2 veces el radio al cuadrado por 60. Ya tenemos el ángulo. 60 grados entre 360. Menos un medio. La base es 2r, es conocido, ¿no? Aquí ya lo habíamos visto. 2r multiplicado por la altura, que va a ser raíz de 3 por el radio. Este es el área 1. Entonces, el área 1, haciendo operaciones, vamos a tener lo siguiente. Pi por 4 radio al cuadrado por 60 entre 360 menos, acá se va a simplificar y voy a tener lo siguiente, va a ser raíz de 3 por el radio al cuadrado. Entonces, el área 1 va a ser lo siguiente. Si yo multiplico 4 por 60 y lo divido, simplificando, voy a tener que va a ser a la 2 tercios por pi por radio al cuadrado menos raíz de 3 por el radio al cuadrado. En aquí vamos a factorizar término común y voy a tener lo siguiente. El término común, área 1, es radio al cuadrado. Va a ser a la 2 tercios. Perdón, 2 tercios. 2 tercios de pi menos raíz de 3. Listo, ya tengo ahí el área 1. Ahora para el área 2. Para el área 2 yo necesito este canal que está parcialmente lleno y que está en función del ángulo tita. Y esto es igual a el canal parcialmente lleno, le quito la media circunferencia. Entonces decimos área 2 va a ser igual al diámetro al cuadrado sobre 8 tita menos seno de tita. Por si acaso, eso es fórmula. Pi por diámetro al cuadrado, le estamos quitando la mitad entre 8. Aquí reemplazando voy a tener lo siguiente, o si no, lo voy a ir factorizando, factor común. Área 2 va a ser igual a diámetro al cuadrado sobre 8 tita menos seno de tita. Todo esto es menos, perdón, esto es menos pi, este sector. Ahora lo que voy a hacer simplemente es reemplazar. Sabemos que el diámetro va a ser igual a 2r, ¿no? Acá está 2r. 2 el radio al cuadrado sobre 8 tita menos seno de tita menos pi.
Aquí es de esta manera, paréntesis. Ya, simplificando, voy a tener que el área 2 va a ser igual a r al cuadrado sobre 2 tita menos seno de tita menos pi. Ya, ya lo tengo. Ahora necesito un área, ¿no? Un área no dividida. Entonces, acá decimos área total va a ser igual a el área, va a ser igual al área 1 más el área 2. Por lo tanto, voy a tener lo siguiente. El área va a ser igual al área 1 igual área 2, ¿no? Tal vez por conveniencia el 2, no hay mucho problema, menos seno de tita menos pi. Voy a sumar, como estamos sumando, no hay mucho problema del orden. 2 tercios de pi menos raíz de 3. Ya, ya lo tenemos. Aquí vamos a hacer alguna factorización. Por conveniencia, también yo necesito que el radio al cuadrado medio se factorice y así voy a tener lo siguiente. Tita menos seno de tita menos pi va a ser a más 4 tercios de pi menos 2 raíz de 3. Entonces eso es lo que voy a tener. Si lo multiplicamos, nos tiene que salir lo mismo, ¿no? Acá lo multiplicamos a 4 tercios, va a ser 2 tercios. Acá si lo multiplicamos un medio a la 2 por raíz de 3, va a ser raíz de 3. Ya, el área va a ser igual a r al cuadrado medios tita menos seno de tita. Eso, cerramos paréntesis. En aquí tenemos términos comunes, ¿no? Menos pi más 4 tercios de pi. Voy a tener 3. Entonces me va a dar como resultado pi tercios. Pi tercios positivo más pi tercios menos 2 raíz de 3. Entonces ya tengo ahí mi ecuación del área. Entonces ya está el área. Ahora me voy con el perímetro. El perímetro. Tal vez por acá, para no mezclarlo, podría ser acá. Perímetro. Perímetro. El perímetro es similar. Para este caso es más sencillo. La ecuación que voy a utilizar directamente ya voy a tener ese perímetro. No es necesario despejar, sumar nada. Entonces perímetro va a ser igual a 2 pi por el radio por alfa entre 360 grados. Este es el perímetro 1. Perímetro 1 va a ser igual a 2 multiplicado por pi. Sabemos que el radio es 2r. 2r por 60 grados. Entre 360. El perímetro 1 va a ser igual, ¿no? 2 por 2, 4, 4 por 60, entre 360 va a ser 2 tercios de pi por r.
Ya tengo el perímetro. Y en el otro caso sabemos que el perímetro para una sección circular parcialmente llena, va a ser el perímetro, va a ser pi por tita por d entre 8. Ya, perímetro 2, voy a tener lo siguiente. Pi por d entre 2. Entre 2 es esto. No era entre 8. Es esto entre 2. En el otro caso, para el área es entre 8. Menos pi por d, ¿no? Una sección llena. Entre 2. La mitad le estamos quitando. Perímetro 2 va a ser igual a tita por 2r. Sabemos que es el diámetro entre 2 menos pi por 2r entre 2. Entonces ya podemos ver que se simplifica, ¿no? Perímetro 2 va a ser igual a r factorizo tita menos pi. Entonces ya tengo el perímetro 2. Perímetro 2. El perímetro total va a ser la suma de ambos. Entonces decimos perímetro total, ¿no? Perímetro total. Y aquí directamente sabemos que es la suma de ambos perímetros. Perímetro va a ser igual a 2 tercios de pi por r más r tita menos pi. Aquí tenemos factor común. Factor común. Y vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Acá podemos tal vez hacer operaciones. Acá para no perdernos, 2 3 pi por r más r por tita menos r por pi. Entonces, aquí tenemos términos comunes que se pueden ir sumando. Entonces, como resultado vamos a tener lo siguiente. Aquí voy a tener r tita menos pi tercios por r. Factorizo r, voy a tener tita menos pi tercios multiplicado por el radio. Entonces ya tenemos el perímetro, tengo el área. Para utilizar mi ecuación de caudal máximo, que es esta ecuacióncita, necesito derivar el área y el perímetro. Ya. Derivada del área respecto de tita. Entonces voy a tener lo siguiente. Acá r cuadrado es constante. R cuadrado es constante entre 2. Acá derivada de tita va a ser 1 menos el coseno de tita. Todo lo demás por si acaso es constante. Si multiplicamos, estamos respecto de tita. Pi tercios es 0, menos 2 por raíz de 3 es 0. Acá derivamos derivada del perímetro respecto de tita. Vamos a tener lo siguiente. En acá, si repartimos de tita, sabemos que va a ser 1 y de pi tercios va a ser 0. Por tanto, la derivada está fácil. Es derivada de p respecto de tita igual a r. Simplemente voy a reemplazar ahora todos esos datos. Y voy a tener lo siguiente. 5. Tal vez sería hacerlo con color negro. 5 por el perímetro, que va a ser igual a r tita menos pi tercios. Acá y acá. Esto va a estar multiplicado por la derivada r al cuadrado sobre 2, 1 menos el
coseno de tita. Entonces ya tenemos el primer miembro. Esto va a ser igual a 2 por el área. 2 por el área. El área va a ser r al cuadrado sobre 2 tita menos seno de tita más pi tercios menos 2 por la raíz de 3. Por la raíz de 3. En acá, si es así, y le vamos a colocar una llave, ¿no? Llave multiplicado por la derivada del perímetro respecto de tita. Lo que voy a tener es por r. Entonces esta es una ecuación implícita, ¿no? Lo que vamos a hacer es, lo voy a bajar el 2, va a ser 5 medios. En acá factor común, factor común, factor común, se van a simplificar. Y voy a tener lo siguiente, 5 por tita menos pi sobre 3. 1 menos el coseno de tita va a ser igual a tita menos seno de tita más pi tercios menos 2 por la raíz de 3. Listo. De acá va a salir tita. Recuerden que tita tiene que ser mayor a 0 y menor a 2pi. Por intuición, este tita tiene que acercarse, o sea, tiene que ser más o menos mayor, tiene que acercarse a 2pi, ¿no? Porque estamos en caudal máximo. Estamos en caudal máximo. Y sabemos que 2pi es 6.28 aproximadamente. Entonces me tendría que dar 5 más o menos por ahí. Pero lo vamos a ver en la calculadora. Un tip más. Bueno, acá tenemos en la calculadora 5 medios, tita menos pi, tercios y toda la ecuación, ¿no? Está de forma correcta. Lo que vamos a hacer es graficarnos. Entonces, en las intersecciones es donde vamos a tener nuestro valor, ¿no? Fíjense si ponemos un valor de 0, 0.2, porque en aquí igual hay que ir iterando. Entonces para 0 voy a tener raíz, en aquí va a estar la otra raíz, acá otra raíz. Entonces, ¿cómo vamos en la calculadora? Por decirles, para 12.3 me sale un tita de 11.67. Pero nosotros tenemos la condición de que tiene que ser mayor a 0 y menor a 2pi, o sea, 6.28, ¿no? Es el indicado. Entonces, esta solución está mal. Entonces, comencemos con el 0 para 0, 0,79, extremo no encontrado. Hay un error. Ahora continuamos con el valor 2, 0,79, sigue habiendo error. Continuamos con el valor de 3, 0,79, con un valor de 4, 5,428. Si colocamos un 5, nos sale lo mismo. Para un 6, nos sale lo mismo. Para un 8, se pasa, ¿no? Entonces, ven, se comporta constantemente en cierto punto. Entonces utilizamos 5, vamos a tener 5.428.11 radianes, ¿no? Entonces de aquí podemos darnos cuenta las raíces que vamos a tener. Acá está, ¿no? En la intersección de estas dos funciones, 5.4. Entonces, eso me muestra, no quiere decir que directamente yo lo pongo a la calculadora y me va a dar el valor que yo estoy buscando. Entonces quería explicar en este punto. Entonces, como pueden ver, eso es lo que me pedía, ¿no? Pero mi variable es R en sí. Radio, ¿cómo voy a hallar? Con la ecuación de Manning, como el otro caso. Todo va a estar en función de R y prácticamente lo voy a tener resuelto. Ahora vamos a ir reemplazando lo que son datos. Nos decimos reemplazando
reemplazando, plazando, reemplazando tita en área, coma, perímetro. Ya, mi área va a ser igual a r al cuadrado, que es una variable que todavía no, aún no lo tengo. Tita, en este caso, tita va a ser 5,428, 108 menos el seno de 5,428, 108 más pi tercios menos 2 raíz de 3. Algo que me he olvidado explicar es, por si acaso en la calculadora tiene que estar en radianes, ¿no? Cuando hacemos esta función, radianes. Entonces, simplificando el área, me va a dar lo siguiente, 1,88, 29, 13, 29, 29, 88, 29, 13 por el radio al cuadrado. Ahora para el perímetro. Pero el perímetro está más corto. El perímetro voy a tener lo siguiente. Va a ser R tita 5,428, 108 menos pi tercios. Acá estoy reemplazando, ¿no? El perímetro va a ser igual a 4,380, 910 por el radio. ¿Qué más? ¿Me falta? No me falta nada más. Aplicando otra vuelta, decimos aplicando ecuación de Manning, ¿no? Aplicando Manning, se tiene lo siguiente. Entonces yo sé que el caudal es igual a 1 sobre n por área a la 5 tercios, perímetro a la 2 tercios por la raíz de la pendiente. Da lo mismo, ¿no? Que utilicemos también el caudal es igual a 1 sobre n RH a la 2 tercios por el área por la raíz de S. Si sabemos que RH radio hidráulico es al área sobre el perímetro, reemplazamos y voy a tener esta ecuación. Por lo tanto, simplemente va a ser reemplazar, ¿no? Datos. En aquí, el dato que tenía de caudal es 0,5, 1 sobre 0,014 era la rugosidad por el área. El área, habíamos dicho que 1,882913 r al cuadrado. Esto va a estar elevado a la 5 tercios. Sobre el perímetro, 4,380, 910 por r a la 2 tercios. Por la raíz de 0,01, que es la pendiente. Y como resultado voy a tener que el radio que el radio va a ser igual a 0,3594 metros en la calculadora, ¿no? Entonces ya tengo hasta ese sector todo lo que me pedía en la pregunta. El inciso B, el radio de la alcantarilla cuyo flujo es uniforme, que me indica que puedo aplicar la ecuación de Manning, ¿no? Eso en resumen me está diciendo que flujo uniforme.
Ahora tal vez podríamos explicar algo de las alturas del tirante. Sé que no me pide, pero tal vez podríamos hacerlo literalmente, ¿no? Literalmente. Lo voy a trasladar. Entonces, si es que me pidiese lo que es el espejo de agua, por ejemplo, también esta parte esté. De la misma manera, ¿no? Voy a realizarme un triángulo rectángulo para poder resolver. En acá, para este caso, acá también va a estar el triángulo hasta la altura de mi flujo, ¿no? Recordemos que para ese sector tengo tita. Lo que yo voy a hacer es, y este ángulo interno para mí podría ser, volver a ser phi, quizás no. No, ya hemos utilizado phi, entonces podría ser tita gamma. Entonces ese ángulo podría ser gamma, para que distingamos entre amarillo y gamma, ¿no? Pues aquí lo voy a colocar. Tita más gamma va a ser igual a 2 pi. Entonces de ahí yo puedo ir despejando lo que es gamma. Gamma va a ser igual a 2 pi menos tita. Ya lo tenía anteriormente, ¿no? Entonces ya tengo ese ángulo. Y sabemos que este, tal vez podría traerme ese triángulo acá. Acá va a ser T medios porque es la mitad, ¿no? Y acá gamma medios. Gamma medios. ¿Qué más tengo como dato? Acá tengo R. Y con eso simplemente ya puedo calcular, ¿no? Las variables que necesito. Como ejemplo, tal vez para seno, para calcular T, seno de gamma medios va a ser igual al cateto opuesto de medios entre R sería, ¿no? Lo que voy a tener es lo siguiente, 2 veces el radio va a ser por el seno de gamma medios. Listo, ya tengo calculado lo que es el espejo de agua. Y las otras variables de la misma manera, ¿no? Pero en este caso no nos pide. Pero si lo quisiéramos, se podría calcular el, por ejemplo, el tirante de agua. El tirante de agua se podría calcular lleno. Entonces, ¿cómo haríamos? Hace rato teníamos lo que es esta altura. Acá para ubicarnos vamos a llevar. Entonces tenemos esta alturita, ¿no? Que es igual a raíz de 3 por R. Y la otra altura es 2R, ¿no? Porque esto va a ir barriendo y puede llegar hasta aquí. Y aquí sigue siendo 2R. 2R. Entonces podríamos calcular esta pequeña alturita que es F, ¿no? Entonces decimos que F va a ser igual a 2R menos raíz de 3 por R. Entonces una vez que ya tenemos esa alturita, solamente va a ser calcular la otra altura, ¿no? En este caso, perdón, en este caso, esta altura que nos faltaría, que se podría ser un Y1, por decir. Entonces en este triángulo le puedo colocar el Y1. Para ese caso voy a tener lo siguiente. Coseno de gamma medios va a ser al cateto adyacente
sobre el radio, ¿no? Si quiero el Y1 va a ser igual al despejando R por el coseno de gamma medios. Entonces el tirante va a ser igual a Y1 más F, F minúsculas, ¿no? Si ya tuviese el tirante, solamente reemplazar datos, ¿no? No vale la pena reemplazar en este caso porque tampoco nos pide, pero sí para conocer si es que nos vayan a pedir, ¿no? Las variables de t y el tirante. Y la altura también está fácil. La altura h es igual, si quisiera toda esta alturita, la altura toda por si acaso, ¿no? Desde acá, desde ahí arriba. Entonces, altura h va a ser igual al radio más f. A ver, nos piden el, esa relación, ¿no? El tirante relativo. Entonces, esto suele estar en porcentajes, podría ser al 90%, no sé, un n%, ¿no? No sabemos. Ahora acá, para darnos cuenta un poco más, vamos a ver lo que era la transición del problema, ¿no? No lo hemos dibujado más antes, pero esto es lo que estábamos haciendo. Esta es la transición, entonces empieza con un canal rectangular y cuando está entrando a la carretera, acá estamos utilizando lo que es esta sección tipo bóveda, ¿no? Acá con una longitud. En acá es la transición, ¿no? Acá tal vez no lo hemos exagerado mucho, pero suele cambiar la transición. O sea, lo voy a exagerar mucho, ¿no? Es muy exagerado. Pero esto a detalle no lo vamos a hacer solamente para conocer lo que hemos hecho. Y acá es como funciona, ¿no? Aquí tenemos un tirante con el que ha empezado, ¿no? Un tirante de una sección rectangular y acá está el otro tirante que sería de la alcantarilla que se ha utilizado. Este es el terraplén de la carretera, ¿no? Y esta es la calzada que quizás puede dar, no sé, la movilidad, ¿no? La movilidad. Y es para dar paso, ¿no? Tal vez por aquí hay un río. Entonces, para eso es lo que hemos realizado el ejercicio. Con eso habremos concluido lo que es este tipo de ejercicios.